Gracias a todos por conectarse a este espacio convocado por Puente y Asociados. Muy buenos días. En nombre de Puente y Asociados les damos la más cordial bienvenida al webinar Diálogo Minero, un espacio de análisis jurídico, técnico y empresarial sobre uno de los sectores estratégicos más relevantes para el desarrollo sostenible del Ecuador. Sin duda, la minería responsable representa hoy una oportunidad crucial para dinamizar la economía nacional, atraer inversión extranjera y fortalecer la cadena productiva local. Sin embargo, ese potencial solo puede materializarse mediante una regulación clara, predecible y alineada con los estándares internacionales de sostenibilidad y cumplimiento. En esta sesión abordaremos las reformas más recientes en materia de minera, su impacto sobre la seguridad jurídica, los procesos de concesión y licenciamiento ambiental, así como las implicaciones prácticas para las empresas del sector y los inversionistas. Nuestro propósito es promover un diálogo informado que combine la perspectiva jurídica con la realidad operativa del sector, contribuyendo a la construcción de un marco regulatorio que fomente tanto la competitividad como la responsabilidad social y ambiental. Agradecemos su participación y el interés de todos los asistentes. Damos inicio a este encuentro convencidos de que el conocimiento compartido es la mejor herramienta para construir un futuro minero sólido, transparente y sostenible. En esta convocatoria trataremos la apertura del catastro minero, las reformas más recientes a la ley de minería, comentaremos la tasa de fiscalización minera y brevemente el caso Loma Larga. Como ven, es una agenda completa que esperamos poder atender en el tiempo que hemos convocado. Nos acompañan hoy en este diálogo la doctora Elisa Morán Maldonado. Es abogada y doctora en jurisprudencia, especialista en derecho minero con más de 2 décadas de experiencia legal y estratégica en minería, ambiente y desarrollo de proyectos de infraestructura, convirtiéndose en referente nacional e internacional en gobernanza minera y políticas extractivas. Ha asesorado instituciones clave del Estado ecuatoriano en la estructuración de contratos y marcos regulatorios para proyectos de gran escala y apoyo a la pequeña minería en procesos de regularización. Su trayectoria incluye asesoría en gobierno ecuatoriano y colaboraciones con el Banco Mundial, el BID, la Empresa Nacional Minera y gobiernos locales en procesos de gobernanza minera. Ha contribuido activamente en procesos de negociación internacional, normativa comparada y mecanismos de licencia social para minerales estratégicos. Lidera el área de minería, ambiente y energía en Puente y Asociados. Es fundadora del Laboratorio de Pensamiento LEEDS, donde impulsa una minería responsable, innovadora y orientada al desarrollo sostenible. Actualmente vicepresidenta de la Asociación Ecuatoriana de Carbono, Biodiversidad, Recursos Naturales y Biocomercio, Asocarbono S, mentora internacional de Women in Mining 2023 y 2024, y ha sido rankeada por Leaders League en 2024 como una de las voces más influyentes en energía y medio ambiente. Bienvenida, Elisa. También contaremos con la participación de Miguel Ángel Puente Asquet. Es abogado y doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Administración de Negocios por la Universidad Internacional del Ecuador. Actualmente, socio director de Puente y Asociados de Estudio Jurídico, con más de 25 años de experiencia en las áreas de laboral, corporativo, litigios, entre otros. Actualmente desempeña el cargo de director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano del Cemento y el Hormigón, INESIC. Es presidente de Kellogg Ecuador, miembro del directorio de Tecniseguros, de la Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano-Alemana, de la Asociación Hidrógeno H2 Ecuador, entre otras. En su momento, fue presidente de la Cámara de Comercio Franco-Ecuatoriana, vicepresidente del Visión Mundial Ecuador y presidente de la Federación de Cámaras Internacionales, FECABE, entre otros cargos directivos. Su amplia experiencia en el sector industrial y gremial nos dará un punto de vista realmente novedoso, informativo y real sobre la situación de la minería en el país. También ha sido reconocido como Recommended Lawyer por Chambers and Partners 2024, también como Labor Lawyer por Leaders League en 2023 hasta la fecha, por The Legal 500 Latinoamérica desde el 2017 al 2025, especialista en Derecho Laboral, y también por Advisory Excellence. Bienvenido, Miguel Ángel, y muchísimas gracias por aceptar este espacio que, como decíamos desde un inicio, genera mucha expectativa por la situación actual de la minería en el país. Gracias a todos.
Les recordamos que al final atenderemos todas sus inquietudes, por lo cual pueden poner en el chat todas las preguntas que tengan para este diálogo, que con gusto contestaremos al concluir esta sesión. Buen día. Buenos días con todos. Giovanna, muchísimas gracias por la presentación. Elisa, qué gusto poder compartir contigo este diálogo minero. Sin lugar a dudas, para nosotros como Puente y Asociado de Estudios Jurídicos, siempre es un gusto tener este tipo de espacios para poder compartir puntos de vista de temas relevantes, de temas de importancia jurídica y de importancia nacional. Sin lugar a dudas, la minería es uno de ellos, ¿no? La minería es uno de los rubros muy importantes de ingreso para nuestro país a través de las exportaciones. Sabemos que Ecuador es un país dolarizado y lo que necesitamos en el Ecuador es el ingreso de dólares. Ese ingreso de dólares puede provenir ya sea justamente de las exportaciones, ya sea de la inversión extranjera, que lamentablemente no tenemos muy buenas cifras, pero ya lo vamos a revisar. Ya sea igualmente a través de créditos externos, que también eso no es lo que como país requerimos, y a través de las remesas. Son las cuatro fuentes a través de las cuales ingresan dólares en el país. Pero tal vez de todos ellos, el más importante es justamente el rubro de las exportaciones. Y la minería en el Ecuador ha ido creciendo progresivamente, de tal forma que en este momento la minería ocupa el cuarto lugar como rubro de exportaciones, después del petróleo, el banano, el camarón, ya está como cuarto lugar de exportaciones la minería. Esa exportación de minerales en el 2024 representó 3.074 millones de dólares. En el 2025 se estima que podamos llegar a 4.000 millones de dólares. Es decir, esto es justamente un rubro muy importante para el desarrollo, para los planes de nuestro país. Igualmente, la minería constituye un rubro, y cabe mencionar aquí la minería legal, porque igual vamos a hablar en este diálogo. Enhorabuena, Elisa tiene tanta experiencia en la materia y nos va a poder compartir algunos temas al respecto. Pero Ecuador tiene un amplio potencial minero. Y cuando hay potencial minero, cuando existen recursos minerales en una región determinada, siempre habrá minería. Lo importante es que nosotros como país decidamos qué tipo de minería queremos, porque va a haber minería y depende de nosotros que esta sea o una minería legal o lamentablemente, como ha existido igualmente, una minería ilegal. Y claro, la diferencia es sustancial. ¿Por qué? Porque la minería legal tiene estándares de producción, de protección del medio ambiente, tiene estándares altos de calidad para justamente minimizar al máximo cualquier impacto ambiental que exista. Adicionalmente, la minería legal genera empleo, pleno empleo con todos los beneficios sociales, todos los beneficios laborales. La minería legal aporta los recursos del Estado. Justamente en el 2000, en el primer semestre del 2025 ha existido recaudación por concepto de impuestos y otros ingresos del rubro minero superiores a los 700 millones de dólares. Igualmente, la minería legal tiene todo un encadenamiento productivo que permite justamente tener estos impactos positivos en la región donde se desarrolla la minería y también a nivel nacional. En cambio, la minería ilegal no paga impuestos, contrata de manera irregular, explota a las personas, está encadenado en cambio a un sinnúmero de actividades irregulares, ilegales que afectan y obviamente no tienen ningún control de carácter ambiental y por lo tanto, pues esa es la minería que tenemos que combatir y que tenemos que evitar. Y más bien la minería legal es la que tenemos que tratar de que se pueda profundizar e incrementar en nuestro país. Así que bueno, para todo eso creemos que es muy importante hablar de este tema. Y uno de los primeros temas con los cuales vamos a hablar con Elisa, que es la experta en la materia, es sobre el famoso catastro minero. Creo que esa fue una de las noticias que generó mucha relevancia en los últimos meses, a partir justamente de junio que se anunció la reapertura del catastro minero. El catastro minero ha estado, bueno, ha tenido distintas fases, como ya Elisa nos va a comentar, pero estuvo cerrado justamente el catastro minero desde el 2018, es decir, hemos tenido 7 años en los cuales no ha existido el catastro minero. Y en el 2025, el presidente Noboa ha hecho a través del ministerio correspondiente un anuncio de la reapertura del catastro minero en unas fases que le vamos a preguntar justamente
a Elisa. Pero quisiera, Elisa, comenzar por lo básico. ¿Qué es un catastro minero para que todas las personas que nos están escuchando puedan entender de lo que estamos hablando? Bueno, primero que nada, un gusto siempre compartir estos espacios desde Puente de Asociados con quienes nos escuchan y participan para conocer un poco más en detalle este análisis que lo vamos a hacer desde el conocimiento y desde nuestra casa, desde Puente de Asociados. Y bueno, entrando en materia, Miguel, efectivamente creo que es importante primero decirte que el catastro es una herramienta tecnológica importantísima para poder administrar los derechos mineros. Entonces, el catastro minero se compone de dos partes. La primera parte es un catastro que justamente georreferenciado donde se puede graficar las concesiones mineras, los polígonos, donde se ubican los derechos mineros y donde pueden realizarse y ejecutarse las actividades. Y por otro lado, o sea, para ponerlo un poco más claro y práctico, y por otro lado tenemos el sistema de administración de los derechos mineros, como todos conocemos, los derechos mineros son susceptibles de cesión y transferencia, susceptibles de división material, susceptibles de acumulación, de renuncia total o parcial, y esto implica entonces que se tienen que emitir algunos actos administrativos de administración. Esos actos van quedando como en un historial en este sistema de gestión. Entonces, eso es el catastro minero, por lo tanto es el corazón de la minería legal. Exactamente. Lo cual se necesita, como lo anunciamos, este es un diálogo minero, no es una conferencia, no es un webinar normal, sino es un diálogo. Así que vamos a ir dialogando con Elisa. En tal sentido, pues, para que exista un desarrollo de esta minería legal a la que nos referíamos, es indispensable que haya un catastro minero, ¿cierto? Definitivamente. El catastro es lo que va a permitir llevar un orden regular, transparente, justamente que genere de alguna manera confianza. Perfecto. ¿Y qué mensaje envía la reapertura de este catastro minero en el 2025 al sector y a los posibles inversionistas extranjeros? Justamente, reactiva la confianza en que se puede generar nueva inversión y sobre todo para la exploración. Recordemos entonces que la apertura del catastro lo que permite es la graficación de nuevos derechos mineros. Los nuevos derechos mineros entonces permitirán ir generando actividades exploratorias que en lo posterior podría o no convertirse en proyectos productivos. Y es por eso que es tan importante desde un punto de vista de generar un atractivo dentro del potencial geológico que tenemos aquí en el Ecuador para que nosotros podamos ver toda esta riqueza y desarrollarla de manera legal y ordenada. Entonces, es por eso que es un proceso técnico, transparente y sobre todo que tiene que evitarse la discrecionalidad política, porque la decisión de apertura de un catastro minero está dentro del entorno de una gobernanza y dentro de una política pública. Entonces, esa decisión es muy importante, por lo tanto, no puede verse fraccionada o vulnerada por la discrecionalidad política, porque el mensaje sería muy contrario. Es decir, tiene que ser algo técnico y no un instrumento político, ¿cierto? Definitivamente, cuando queremos una actividad legal, ordenada, transparente y con seguridad jurídica para el inversionista nacional o extranjero, definitivamente tiene que ser así. ¿Cuáles son los errores que se han cometido en el pasado? Porque han habido otros intentos, digamos, de apertura del catastro minero. ¿Cuáles son los errores que se han cometido antes y cómo evitar volver a cometer esos mismos errores en esta reapertura? Bueno, justamente el hecho de que se ha convertido en una pieza de discrecionalidad política. Es decir, tiene una posición porque básicamente ese es, digamos, el punto medular que ha generado un problema en el sentido del catastro minero, y es la discrecionalidad política. Vienen los antimineros o los opositores o los ambientalistas extremos en los que no están de acuerdo con que se realicen actividades mineras, pues entonces empiezan desde una cuestión política, con justamente levantamientos indígenas, y esto ha llevado a que la decisión política de la política pública se vea paralizada desde la suspensión del catastro. Entonces, fijémonos que la inversión que actualmente se encuentra en Ecuador, que tiene sus derechos mineros, ha tenido que pasar por esta discrecionalidad política desde el 2008. Recordemos que en 2008 tuvimos un mandato minero que derogó toda la legislación minera. O
Después, Sí, eso te iba a decir, sería bueno darnos un poco como la historia de qué ha pasado justamente a partir del 2008, si nos puedes comentar un poco más en detalle. importante, porque en el 2008 que tuvimos la nueva constitución, recordemos que se generaron mandatos. En este caso, un mandato minero que suspendió el otorgamiento de concesiones, depuró un catastro minero que no cumplía en concesiones con algunos requisitos que se estableció en el mandato, y esto generó la necesidad de una nueva ley de minería. La nueva ley de minería se promulga en el 2009, pero recién hay la decisión de aperturar el catastro minero en el 2016. Entonces, vemos, son 7 años después. Después del 2016, nuevamente, se ve fraccionada esa política pública, esa gobernanza, con un levantamiento también indígena y sobre todo liderado por Yacu Pérez en oposición a la minería. Y entonces, en el gobierno de ese entonces, lo que hicieron fue, nuevamente, suspendieron en enero del 2018 el catastro. Y después, nuevamente se la apertura ahora el catastro en el 2025. Entonces, tú ves que tenemos estas brechas tan grandes, tantos años, donde obviamente eso ha sido tierra fértil para la minería ilegal. Entonces, si nosotros no somos consistentes como Ecuador y dentro del marco de la gobernanza, porque mucha gente, yo escucho que habla de la gobernanza, y ya este tema tenemos que pensarlo en acciones concretas. Y las acciones de este gobierno tienen que ser coherentes. Quiero gobernar de esta manera el tema de los recursos minerales, entonces tiene que ser consistente. Y por eso las aperturas es la consistencia, el inicio de una consistencia de una política pública en su aplicación de esa gobernanza. Yo comparo para graficar un poco el tema del catastro minero, no es lo mismo obviamente, pero lo comparo como por ejemplo la legalización de tierras, ¿no? Es decir, cuando una persona tiene un título de propiedad, ese título está inscrito en un registro público que es el registro de la propiedad del cantón correspondiente. Entonces, esa persona tiene un título de propiedad. En cambio, hay invasiones que son irregulares, ilegales, que no tienen un título y por lo tanto no tienen una inscripción. Es decir, están ahí, pero no son legales. Y eso es lo que pasa igualmente. Es decir, yo creo que si queremos impulsar más minería legal, debemos tener justamente un sistema adecuado de catastro minero para que exista, primero, el levantamiento de la información de cuáles son las concesiones dadas, en qué lugares se encuentran, cuál es el estado en que se encuentran esas concesiones, porque esas son las concesiones, digamos, legales naturalmente. En cambio, que mientras tenemos, como tú bien decías, estos periodos largos de cierre del catastro minero, lo que ha permitido es, ¿acaso se ha puesto en congelamiento la minería? No, para nada. La minería ha continuado, pero ha continuado de una manera irregular. Es decir, volviendo al ejemplo que yo ponía, es como que existen más invasiones, más asentamientos irregulares de personas que quieren vivir en un lugar, o en este caso que quieren hacer minería, pero que no tienen un ordenamiento, no están, y obviamente vemos que las invasiones a nivel de viviendas normalmente se dan en sitios peligrosos, se dan sin las características adecuadas, luego existen, por ejemplo, fenómenos naturales, ¿y quiénes son los más afectados? Esos asentamientos irregulares. Entonces, lo mismo pasa con la minería. Si queremos tener, digamos, como una regla directamente proporcional, a mayor institucionalidad, y parte de esa institucionalidad es el catastro minero, mayor minería legal. A menor institucionalidad, cierre del catastro minero, pues no va a haber, va a haber más minería ilegal y menos minería legal. Entonces, solamente quisiera ahora preguntarte, Lisa, sobre el tema del catastro minero, ¿cuáles son, esta reapertura, entiendo, tiene unas etapas, ¿no es cierto?, que se han anunciado. ¿Cómo funciona? ¿En qué etapa nos encontramos en este momento? Para poder efectivamente ir aterrizando en qué estamos en este momento en el tema. Perfecto, sí, justamente la decisión de la apertura del catastro minero ahora en el 2025 viene en 3 etapas y anunciadas en junio de este año. La primera etapa es la apertura del catastro para pequeña minería no metálica. Recordemos que los no metálicos son aquellos minerales como las solanas, como los feldespatos, ¿no? Los cuarzos, la caliza, que normalmente y generalmente son usados en el Ecuador por la industria cementera y por la industria de la cerámica. Los no metálicos no son los áridos y pétreos, y esto es muy importante porque yo he visto que hay mucha confusión en ese manejo. Los áridos y pétreos son otra clasificación de minerales. Entonces, se aperturan los no metálicos en junio
y ese ya se emitió un ajuste, digamos, una reforma del reglamento de otorgamiento y justamente ya se empezaron y ya se inició a presentar las solicitudes en julio de este año. La segunda etapa corresponde a la apertura de pequeña minería metálica. Esta tenía que haberse aperturado en septiembre. Digamos que ha habido un lapso de retraso, tanto en la parte no metálica que ha generado un retraso, pero cada vez está siendo mayor. Entonces, aquí viene mi cuestionamiento. Tenemos que ser consistentes con esa política pública y la direccionalidad de la gobernanza. Todavía no tenemos esa apertura, esperemos que en las próximas semanas ya tengamos esa apertura. Y una tercera etapa que es a partir de diciembre, que también supongo que se verá un poco afectada en tiempos, para el resto, que implicaría mediana minería y gran minería metálica, ¿no? Y aquí hay que recordar, y justamente mencionando un poco, complementando lo que tú dijiste, Miguel, y por eso yo al inicio decía, la apertura de plata es el corazón de la gobernanza y de la política pública. ¿Por qué? Porque justamente permite dos cosas fundamentales. Uno, controlar al minero, es decir, quién está haciendo, quién está atrás de una actividad minera. Y segundo, la trazabilidad. Necesitamos tener una trazabilidad del mineral. ¿Cuánto se saca? ¿Quién lo saca? ¿Cuánto se saca y hacia dónde va esa cantidad? Igualmente, de esa producción dependerá también el pago que tenga que realizarse de impuestos por ese mineral. Definitivamente. Entonces, el Estado es virtuoso. El catastro minero tiene que verse como una herramienta virtuosa, porque le permite al Estado saber quién está, cuánto saca y cuánto tiene que pagar esta persona al Estado. Y el Estado, a su vez, tiene la responsabilidad y la obligación de la distribución de esos beneficios. Entonces, como tú ves, este es un tema de responsabilidad de doble vía. Entonces, si no tenemos claro hacia dónde vamos y cómo gobernamos nuestros minerales, entonces se vuelve una mesa sin una pata. Correcto, excelente. Creo que queda claro el primer tema que hemos abordado en esta mañana, el tema relacionado al catastro minero. Vamos a un segundo tema que es de relevancia actual, que es la famosa tasa de supervisión minera, ¿no? Esta es una tasa que fue creada, digamos, sin mayor anticipación de un momento a otro. El gobierno tomó la decisión bajo un argumento que creo que es interesante analizarlo. Creo que todos estamos conscientes, quienes estamos en esta reunión, estamos conscientes de que hay que combatir la minería ilegal. Creo que debería ser un objetivo, si cabe el término de política pública, y un objetivo nacional. Es correcto, hay que combatir. Y para eso se creó esta tasa de supervisión minera. Pero han habido distintas reacciones ante eso. Hay quienes la han aceptado, quienes justifican su creación, hay quienes se han opuesto directamente a esto, hay quienes inclusive han demandado la inconstitucionalidad de esta tasa minera. Entonces, quisiera Lisa, abordemos el tema y quisiera preguntarte primero si la tasa de supervisión, primero que nos cuentes qué es la tasa de supervisión, por qué, o cómo se calcula, que nos cuentes eso primero, y si esta tasa cumple su propósito de fortalecer la capacidad institucionalidad, la capacidad institucional para poder controlar y combatir a esa minería ilegal. Es decir, la razón por la cual se creó esta tasa minera de supervisión fue para fortalecer la institucionalidad, para controlar y combatir la minería ilegal. La pregunta es, ¿cumple o no esa misión? Y cuéntanos un poco en qué consiste la tasa minera. A ver, empecemos porque ¿en qué consiste la tasa minera? Bueno, la tasa minera efectivamente tiene un objetivo, digamos, dos objetivos, que es el fortalecimiento institucional de la autoridad que está a cargo del control, de la autoridad técnica y de control de la minería, que es la Agencia de Regulación y Control Minero, que es la ARCOM. Y por otro lado, también el combate a la minería ilegal en la medida que se fortalece la ARCOM que le corresponde el tema de la minería ilegal también. Y en este sentido, esta tasa tiene que ser pagada a través, y la forma de cálculo es un porcentaje de la remuneración básica unificada. Pero como tú bien decías al inicio, esta tasa de pronto apareció, ¿no? Con unos porcentajes que además distan de ser coherentes dentro del contexto económico y de la funcionalidad
financiera de un proyecto minero. Entonces, recordemos que tenemos varios regímenes, hablamos de una pequeña minería, de una mediana, de una gran minería. Y en este sentido, los regímenes también son directamente proporcionales con las capacidades de sus titulares mineros, o sea, las personas naturales o jurídicas. Entonces, esta tasa vista desde esta aplicación de estos porcentajes resulta bastante alta. Entonces, aquí ha habido varias situaciones en las que ha habido queja porque no ha sido socializada y justamente el impacto que representa. Entonces, esta tasa se paga en el caso de mediana, gran minería y licencias de comercialización, se paga semestralmente, ¿no? Entonces, es una proporción alta para un pago semestral. Y en el caso de pequeña minería se paga de manera anual. Los no metálicos también tienen que pagar de manera semestral y esto lo que ha generado es justamente un tema de confusión. O sea, la intención, y vale la pena decirlo, es muy legítima, pero su aplicación es confusa, porque todo el mundo, y a través de un instructivo que se emitió, pues está esperando o esperaba, como así se lo hizo, una notificación de cuánto tenía que pagar. El punto es que esta documentación, este instructivo, genera confusión en función de que, por ejemplo, existen coherencias con la misma ley. Sabemos que la pequeña minería tiene una simultaneidad en la ejecución de actividades de exploración y explotación. Sin embargo, la tasa genera una discrecionalidad o da la puerta abierta a la discrecionalidad del funcionario público para que pueda ubicarte dentro de una exploración inicial, una exploración avanzada, una explotación. Entonces, esto es confuso. Y la verdad es que necesitamos el tema, y creo que todos estamos de acuerdo en que es necesario fortalecer la COM definitivamente desde sus capacidades, ¿no? de talento humano, como también tecnológicas para poder controlar al legal y a la minería ilegal. Justamente yo quería preguntarte, la actividad minera normalmente se desarrolla en fases, ¿no es cierto? Tenemos una fase de exploración y una fase de explotación. Quisiera igualmente que nos cuente así muy brevemente en qué consisten estas fases y si es que crees que esta tasa de supervisión minera debería diferenciarse, es decir, porque hoy entiendo, pues aplica un porcentaje de la remuneración básica unificada por cada hectárea y esto pues indistintamente, sin discriminar si estás en la fase de exploración o ya estás en la fase de explotación. Y también si es que debería haber igual una diferenciación más evidente en los distintos tamaños de la actividad minera, ¿no? Pequeña, mediana, gran minería. Quisiera que profundicemos un poco porque las reacciones, digamos, desde el lado negativo que hemos tenido de los distintos actores del sector minero es justamente el elevado costo que esto representa y no sé si igual nos puedes hacer tener una noción de cómo se calcula, por ejemplo, para poder saber de qué rubros estamos hablando. Ya, por supuesto. A ver, para ser un poco más explicativa y práctica con quienes nos escuchan, es importante establecer los regímenes de la actividad minera se dan en función de los volúmenes, ¿no? Y también del número de hectáreas donde se van a establecer. Entonces, la pequeña minería, la mediana y la gran minería están regidas por los volúmenes, entonces ese régimen tiene que cumplir esos volúmenes. Por lo tanto, no pueden equipararse los porcentajes y son diferentes. Segundo, como yo decía, la diferencia entre el régimen de pequeña minería, mediana y gran minería es que en pequeña minería hay la simultaneidad. O sea, yo puedo estar explorando, pero a la vez explotando. Entonces, mientras que en la mediana y gran minería tengo claramente establecidos, las etapas están diferenciadas y los tiempos de la exploración. Tal es así que se divide en exploración inicial, en exploración avanzada, evaluación económica y después paso a la explotación. Esto quiere decir, y un poco en la línea de tu pregunta, es que las etapas de exploración requieren, asimismo como el inicio de explotación, requieren una inversión de riesgo, sobre todo la exploración. Correcto. Por lo tanto, si nosotros establecemos una tasa, ¿no? En un contexto de un porcentaje de la remuneración básica, el pago semestral, lo que hace es desincentivar esa exploración. ¿Por qué? Porque si yo tengo varias concesiones mineras o una concesión o muchas hectáreas, en el caso de la mediana y la minería, porque la pequeña ahora está limitada a 200 hectáreas,
pues entonces es un impacto alto donde lo que van a hacer los inversionistas es decir, ok, yo no, no voy a explorar dos concesiones, voy a tener que explorar una sola concesión. Y la otra, pues entonces se devolverá. Y esto lo que genera es que esos espacios, como tú dices, la mayoría de los espacios libres son justamente la tierra fértil para los mineros ilegales. O sale ilegal y entre el ilegal, porque ya saben que ahí era el interés de una empresa nacional o extranjera y que ahí hay un recurso que ellos lo pueden sacar de la manera más técnica y sin control alguno. Entonces, esto es importante establecer. Ahora, ¿cómo se calcula? Por ejemplo, ponemos un análisis y creo que también es importante respecto del pago de una patente de conservación, por ejemplo, donde en explotación el pago de la patente corresponde al 10% de una remuneración básica unificada. Pero la tasa minera establece que tiene que pagar en la mediana y la minería hasta el 100% por hectárea minera. Y recordemos que la gran minería puede tener hasta 5.000 hectáreas. Si tú calculas ese valor, realmente sí es un impacto, y más aún económico y financiero, si estamos hablando de la exploración. Claro, es decir, en la fase de exploración, para estar claros, que donde no existe ingreso, sino solo inversión, o solo existe gastos por parte de la empresa que está realizando la exploración minera, ahí no tiene ningún ingreso y va a tener que pagar un valor de tasa de supervisión que va a ser incluso mayor a la tasa de patente, ¿no? Que es la que le permite justamente mantener el derecho a esa concesión. Exacto. Entonces, también lo que ya hemos escuchado, ¿no? Un poco nos volvemos como país, ¿no? Desincentivamos económicamente los proyectos exploratorios y como país nos volvemos menos competitivos, porque lo que los otros países de la región están haciendo es incentivando y dando incentivos para que la inversión vaya, explore su país, ¿no? Y desarrolle proyectos de manera legal y proyectos grandes que puedan aportar al PIB en complemento con su minería pequeña nacional. Entonces, donde se genera, además, no solo estos beneficios, también podemos saber que genera conocimiento, que genera esta transferencia de tecnología. Y esto, obviamente, nos hace menos competitivos como pueblo. Ahora también creo que, y he escuchado a algunos actores, que esta tasa también podría tener un objetivo de, si cabe el término, es una depuración de las concesiones, porque también es cierto que en muchos casos, o en determinados casos, ha existido una suerte de especulación de las concesiones, es decir, alguien recibía una concesión minera, no una, sino varias concesiones mineras y de alguna forma estaba especulando para que en algún momento determinado, cuando existan las condiciones, poder efectivamente hacer una transferencia de sus derechos. Entonces, tal vez, estoy pensando los pro y los contra, ¿no? Entonces, tal vez un pro podría ser de que esto lo que busque es justamente hacer una depuración de quiénes efectivamente son los titulares de los derechos de concesión minera y para que una vez que eso esté claro y una vez que se determinen reglas de juego claras que se necesitan para que haya seguridad jurídica, entonces pueda existir esos incentivos que tú bien mencionas, que por ejemplo Perú los ha aprovechado de manera muy significativa y por eso es atractivo. Entonces yo creo que esto en este momento, claro, puede ser un desincentivo y eso iba a la última pregunta de este tema, es cómo evitar que esta tasa de supervisión minera no se convierta en una barrera justamente para la exploración que tú mencionabas, porque recordemos, en la exploración solo existe inversión y gasto para poder encontrar el yacimiento, poder dimensionar, cuantificar el yacimiento, ver si es que existe el mineral suficiente para entrar a la siguiente fase, que es la de explotación, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar que esta tasa de supervisión no se convierta en una barrera para estas inversiones? Perfecto. Bueno, efectivamente, primero yo me referiría a lo que tú dices del tema de la depuración. Sí, definitivamente desde un análisis y a mi criterio, esto puede representar también parte de una acción depuratoria del catastro para que se liberen áreas que eventualmente pueden estar siendo especuladas en este contexto. Pero, como tú dices también,
O sea, ¿qué más se puede hacer? Y en este sentido, yo considero que sí tiene que haber una revisión. Creo que es importante esta revisión, sobre todo en la parte exploratoria. Podemos hablar de ciertas exenciones o de criterios progresivos de aplicación que no castigue a la exploración. Y en ese sentido creo que es importante establecer, ¿no? Es preferible recaudar menos, pero sí tener una fiscalización y control adecuado. Y por otro lado, también no podemos llenarnos de procesos coactivos que al final vamos a llegar a procesos bastante largos desde el punto de vista legal. Lo que queremos es controlar. Entonces, muchas veces, si no lo pensamos en la integralidad de los impactos, la creación de este tipo de tasas, pues entonces estamos generando efectos indirectos. Entonces, sí, queremos fortalecer una entidad, pero te estamos desincentivando por otro lado. Creo que es importante la socialización, integrar el territorio, sobre todo la pequeña minería, que genera muchos esfuerzos para poder llevar adelante sus proyectos. Entonces, creo que en este sentido es importante que sea revisada la tasa para no tener estos problemas. Bueno, igual se han iniciado procesos de acciones constitucionales, de acción de protección, que en unos casos desistieron, en otros han persistido y han sido admitidas dentro del el proceso constitucional. Sin embargo, no ha sido admitida la medida cautelar. Claro, estas acciones de protección lo que buscaban es primero que como medida cautelar se suspenda el cobro, la recaudación de la tasa minera y se declare la inconstitucionalidad de la misma. Entonces, ha sido admitido a trámite por parte de la Corte Constitucional. Entonces, sí, quiere decir que ha cumplido los requisitos para que pueda ser analizado por la Corte Constitucional. Ha negado la medida cautelar, es decir, no se suspende, esa tasa está vigente y tiene que cobrarse, y tenemos en cuenta inclusive que esa recaudación goza de jurisdicción coactiva. Y por otro lado, inclusive la falta de pago de esa tasa podría ser considerado como una causa para que se declare la caducidad de la concesión minera, los derechos de concesión. Entonces es un tema muy importante y relevante que seguro irá generando nueva información en los próximos meses. Ahora creo que hemos abordado ya el tema de la tasa de supervisión minera y vamos a otro tema que es muy importante, que son las reformas a la ley de minería. Han existido varios cambios normativos, uno de ellos introducidos justamente por la Ley Orgánica de Transparencia Social. Esta ley que se expidió, que tiene que ver principalmente con el tema del control hacia las fundaciones, las organizaciones no gubernamentales, pero existe en esta ley unas disposiciones que reforman y otras reglamentarias que reforman temas relacionados a la minería. Entonces quisiera primero preguntarte, Lisa, que nos cuentes en qué consisten esas o cuáles son las principales reformas a la ley de minería o al sector minero que se han introducido a través de la ley de transparencia social y otras normas que se han experimentado. Perfecto. Bueno, básicamente estas reformas contenidas en la Ley de Transparencia Social son bastante puntuales, ¿no? Y bastante puntuales en cuanto a los procesos de caducidad de las concesiones mineras. Y justamente dentro de de estas reformas puntuales, uno se ha establecido unos tiempos menores dentro del procedimiento de declaración de caducidad de las concesiones mineras. Los tiempos se han reducido en estos procesos, pero adicionalmente se agregan causales de caducidad. Entonces, por ejemplo, que la causal de caducidad inmediata, que bueno, ya estaba contemplado el daño ambiental, pero ahora lo hacen de manera inmediata. El momento que está declarado el daño ambiental, inmediatamente se declara la caducidad y además no tiene efecto suspensivo, es decir, que a pesar de que el perjudicado, digamos, con la caducidad, el titular perjudicado puede establecer algunos recursos, sigue, a pesar de que el recurso puede seguir el proceso bajo la tutela efectiva, el debido proceso, simplemente la caducidad se mantiene hasta que haya un pronunciamiento definitivo, ¿no? Por otro lado, se crea así, adiciona el tema de la tasa. Las tasas antes era la falta de pago de patentes o regalías constituyen causa de caducidad. Ahora se agrega no solo la tasa, sino otros tributos e impuestos.
Entonces, esos incumplimientos también se vuelven causantes De ahí es que podría ser una forma de depuración, es decir, es una quienes tercera. una tercera forma, quienes no cancelen la tasa u otros tributos o impuestos que se vayan generando, sería una causa para declarar la capacidad. Claro, y la otra es que me parece bastante interesante y estoy de acuerdo, y justamente es para un poco regular y frenar la especulación. Y es que cuando se accedió a las concesiones mineras, digamos, cuando se aperturó en el 2016 el catastro minero, esas concesiones mineras que fueron otorgadas en procesos de remate y subasta. En esos procesos obviamente se estableció un presupuesto y un compromiso de cumplimiento. Y por eso se le otorgó al mejor oferente, digamos, el derecho minero, pero muchos de ellos no han cumplido ese compromiso. Compromiso de De inversión. inversión. Correcto. Entonces, ese compromiso ahora también, si no lo ha cumplido, también es causal de caducidad. Sí. También es causal de caducidad el hecho de que no cumplan con los programas y presupuestos anuales que también tiene que obligado el titular minero a presentar y a ejecutar. Entonces, creo que desde ese lado es importante, porque lo que hace es fomentar actividad. Es decir, yo ya no puedo tener una concesión minera y alegar que necesito seguridad jurídica si yo no estoy cumpliendo con lo que ofrecí y con mis obligaciones mínimas de responsabilidad. Y nuevamente voy al punto de partida. Se abre el catastro, se otorga un derecho y yo quiero fomentar la exploración. Necesito generar actividades en el marco de un plan de trabajo, inclusive que se presenta. Entonces, eso yo estoy totalmente de acuerdo. Así tiene que ser. El que quiere hacer minería tiene que demostrar que lo hace. Que si no se convertía en lo que hablábamos en su momento, en un mecanismo de especulación, tener concesiones mineras que engorden para en un momento determinado poder efectivamente transferir sus derechos mineros. Entonces, yo creo que es importante que, de lo que yo veo, me parece que estas reformas están orientadas a mejorar la institucionalidad. Y eso quisiera preguntarte, ¿cómo crees que esto puede mejorar la institucionalidad justamente del sector minero para poder fortalecer esta minería legal que estamos hablando? Bueno, aparentemente son reformas que fortalecen la institucionalidad. El punto es, y lo que yo siempre he mantenido, es que las acciones tienen que ser coherentes en integralidad. No podemos tener acciones aisladas que después no nos permiten evidenciar ni como inversionistas qué va a pasar después o cómo se ajusta a la y a la integralidad de la gobernanza o hacia dónde vamos con esa política pública de la minería. Entonces, si empezamos a decir, y esto es un tema que va a fortalecer, ok, pero ¿qué necesitamos ahora? Necesitamos una mejor coordinación interinstitucional, porque aquí hay un tema medular. Yo, ¿cómo puedo ejecutar actividades mineras y cumplir mis programas y presupuestos o cumplir mis compromisos de inversión si es que no tengo los actos administrativos previos que me permiten la ejecución de las actividades, como es, por ejemplo, la licencia ambiental? Entonces, como te digo, resultan reformas con mucho esfuerzo, porque discutirlas en el pleno de una asamblea, donde tenemos varias Son temas muy comisiones sensibles, ¿no? pero que lo lograron hacer. Pero ahora entonces necesitamos, y eso sí está en la cancha del gobierno, es generar una coordinación institucional adecuada. La fusión es importante, pero por más que se haya fusionado, necesito que funcionen las competencias ambientales para que puedan funcionar estos proyectos. Entonces, creo que todavía falta cómo voy a ejecutar y cómo saco el mejor provecho y cómo reflejo esa intencionalidad desde el lado estatal en esa gobernanza de la minería. Entonces, estas reformas legales, tú dices, ahora hay que aterrizarlas por parte del gobierno central, realizando la debida coordinación entre la entidad que hoy es un solo ministerio de ambiente y de energía y que pueda, de minería, y que pueda efectivamente coordinar adecuadamente el tema de las licencias y todo el desarrollo de los supermercados. Eso es una tarea gubernamental. Pero, ¿crees tú o más bien, qué reformas tú crees que son necesarias todavía para fortalecer esta institucionalidad? Ahora inclusive que estamos a puertas el próximo domingo de una consulta popular para saber si es que existe o no una asamblea constituyente, pensemos hipotéticamente que gana el sí el día domingo y que va a haber una asamblea constituyente.
Entonces, hago una vez las dos preguntas: ¿qué reformas legales y tal vez inclusive qué temas a nivel constitucional, si es que se daría una asamblea constituyente, tú crees que son importantes topar justamente para el fortalecimiento de la minería en el país? Bueno, yo creo, y como tú dices, más allá de las reformas que pueden ser muy puntuales, y si vamos hacia una reforma estructural, que es justamente la nueva constitución, la constituyente, ya tiene que generarse una reforma de fondo, y es el fortalecimiento institucional en la autonomía. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya el tema del sector minero necesita tener una autonomía, no puede estar en el marco de un ministerio que maneja estos rubros tan importantes de aporte a la economía ecuatoriana, al desarrollo productivo del Ecuador. Entonces, si queremos y si el objetivo final de la gobernanza y de la política pública es el desarrollo de la minería como alternativa económica en el Ecuador, bajo los principios de sostenibilidad y participación social, que son muy importantes, entonces necesita fortalecimiento autónomo de esa institucionalidad. Eso nos permite entonces tener mucho más claras el marco regulatorio, tener el control bastante fortalecido, y adicionalmente creo que esto genera mucho valor, sobre todo dentro del contexto el que ya vamos a tener reglas más visibles y previsibles. Eso es lo que necesita el inversionista nacional o extranjero, ¿no? Certeza, progreso, certeza. Todos sabemos, y es importante decirlo en este espacio, que la minería y el sector minero son actividades de riesgo. Entonces, lo mínimo que se necesita es esa certeza para asumir esos riesgos. Las empresas ya lo hacen en otros países, pero entonces tenemos que ser competitivos. Entonces, vamos a ese tema. Fortalecimiento institucionalidad en autonomía, seguridad jurídica desde la certeza, y esto nos va a permitir entonces trabajar en la competitividad. Creo que esos son los temas medulares que pueden ayudar a guiar una reforma dentro del sector estratégico minero. Excelente. Yo creo que la minería, siempre hemos hablado con Melissa, que somos otros de los defensores de la minería, los que creemos en la minería, pero esto a veces se ha convertido en en un tema de ser un Quijote, ¿no? Porque uno cree en la minería y a veces la minería avanza un paso y retrocede dos. Pero pues finalmente creo que ahora que vino la posibilidad, si es que se aprueba, de una nueva constitución, habrá que fortalecer el marco constitucional para que esta minería pueda desarrollarse obviamente bajo los parámetros más altos de sostenibilidad, de protección ambiental, de mitigación de afectaciones, y que pueda efectivamente fortalecer, porque estamos muchas veces, como se dice, pareciendo o teniendo ser junto a la fuente. Existe una fuente de recursos, porque el país tiene, recordemos, un altísimo potencial minero. Ahora pues hemos hablado de las reformas, ya hemos abordado tres temas, vamos al cuarto para poder cumplir a tiempo lo ofrecido en cuanto al horario, y vamos a hablar de un caso emblemático que es el caso de Loma Larga. Recordemos que en octubre de este año se revocó la licencia ambiental a este proyecto minero Loma Larga, y quisiera, y esto pues ha generado mucha opinión a favor y en contra. Obviamente yo creo que existió una movilización, y cabe mencionar, por ejemplo, solo haciendo un paréntesis, una movilización en la ciudad de Cuenca masiva, como posiblemente sin precedentes anteriores, de la gente movilizándose por el agua y pues buscando que se frene este proyecto. Y bueno, finalmente vemos que el efecto fue que se dio la revocatoria de la licencia ambiental. Ya vimos como una verdadera movilización social con participación ciudadana puede, en pacífica, eso quisiera resaltar yo, pudo conseguir un objetivo, mientras que otro tipo de movilizaciones como las que recientemente hemos vivido, estoy diciendo un paréntesis porque este no es el tema, pero en cambio una movilización de otra naturaleza, en ciertos casos no pacífica, en cambio no consigue un objetivo. Entonces yo creo que eso también es un ejemplo de lo que la legitimidad social puede conseguir. Entonces, volviendo al tema de Loma Larga, quisiera que nos cuentes, para que todos los que nos están escuchando puedan tener claridad de qué es lo que pasó. Cuéntanos un poco de la historia del proyecto Loma Larga y qué es lo que sucedió en octubre del 2025 con la revocatoria de licencia ambiental.
Bueno, yo primero quisiera empezar diciendo que sin legitimidad social no hay seguridad jurídica posible. Y es una premisa que tiene que ser analizada en este caso, por eso es tan importante hacerlo en este diálogo. Creo que después ir completando este pensamiento, un poco hablando de la historia de Loma Larga. Loma Larga es un proyecto minero que empieza en los 90, más o menos en el 99, donde ya empieza este interés en la exploración, en justamente las concesiones mineras, algunas concesiones mineras, 3 concesiones, después se hicieron 6 dentro del proyecto Loma Larga. Y claro, empieza a cada vez, a través de la exploración, a generarse un mayor interés. Pero este proyecto, cuando ya está mucho más activado desde los resultados exploratorios, entonces, como en todo proyecto minero, se van generando ventas y se van cambiando los titulares. Y en este caso, no solo cambiaron titulares, recibieron otras empresas que tenían mayor interés en el proyecto, ir desarrollándolo mucho más, con mayor capacidad financiera incluso, sino que cambió su nombre. Antes se llamaba Quimsacocha y cambió su nombre a Loma Larga en el 2015. Pero también este ha sido un proyecto emblemático en el sentido de que en este proyecto, por ejemplo, es el primer proyecto minero que estuvo sujeto a una consulta popular en el Cantón Girón. Recordemos que sí, las consultas populares se permiten en territorios específicos y el Cantón Girón estableció solicitó una consulta popular para poder decidir si se querían o no que haya minería en su territorio. Y esta consulta popular fue favorable al no, o sea, no se podía realizar. Y en los esfuerzos de esta inversión, pues entonces hicieron un rediseño del proyecto para que no pueda tocar, digamos, el cantón El Jirón. Ya, posteriormente también ellos estuvieron sujetos en el contexto de la consulta popular de Cuenca, justamente para la protección de los 5 ríos de Cuenca, donde se estableció también el no a la minería. Sin embargo, aquí es importante establecer, que además no lo dicen desde el lado político los actores, es que este pronunciamiento constitucional en el dictamen favorable para la consulta popular, en este caso, se estableció el reconocimiento de los derechos previamente adquiridos, es decir, que aquellos derechos que ya fueron reconocidos, como en este caso de Loma Larga, tenía que seguir dentro del contexto de cumplimiento de sus obligaciones legales, normativas, el proyecto no se lo desconocía. Rige a lo futuro, ahí viene el precepto y el principio de que la ley rige para lo venidero. Pero después, obviamente, conforme avanza el proyecto, entonces, si yo te voy diciendo, cada paso que va dando el proyecto en todos estos 25 años va en cumplimiento y observancia de una normativa, tanto específica técnica como ambiental. Y aquí, entonces, ya llegó el momento que se tiene que realizar, por un lado, la famosa consulta previa, libre e informada, que además hasta el día de hoy que esto es un desafío que tiene el Estado, que es parte que también no olvidé de mencionar, pero que es importante en una reforma que ya se ha introducido, digamos, el procedimiento de la consulta previa, libre e informada para garantizar estos derechos colectivos. Y aquí hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional justamente para que se realice la consulta. Se la empezó a realizar en la comunidad de Escaleras, que es una comunidad que se calificó para ser aplicable, porque recordemos que la consulta previa, libre e informada se aplica en pueblos y nacionalidades indígenas, es justamente para garantizar esos derechos colectivos. Correcto. Y adicionalmente, también se ejecutó la consulta ambiental. La consulta ambiental, la diferencia de la consulta previa, libre e informada, esta sí corresponde dentro del proceso de licenciamiento ambiental y justamente recopila los intereses o las observaciones que puedan tener el interés general, no solo los colectivos que también podrían participar. Pero en todo caso, estas 2 consultas se realizaron, pero el tema de la consulta en Escaleras ya va generando un tinte político. Entonces, que si se hizo, que no lo hizo, un poco de legitimar esa aprobación porque la aprobó, se hizo bajo los parámetros y con veedores de la OIT para garantizar el cumplimiento del convenio 169, justamente de la consulta previa e informal.
Y por otro lado, también estableció de alguna manera la consulta ambiental, este proceso. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, cada vez que esta compañía, y que yo te digo, ha ido cumpliendo estas obligaciones, ha ido teniendo las aprobaciones. Y la aprobación final de un proceso ambiental es la obtención de la licencia ambiental. Pero después viene un tema político. Entonces, aquí Una entonces, presión social y política, ¿no? presión social política. Entonces, un tema técnico, el cumplimiento de la normativa, ¿no? Justamente se vuelve tan político para después generar una presión de suspensión de la licencia y finalmente termina en una revocatoria. Y a eso justo iba con la siguiente pregunta. Esto, si bien es cierto, responde a un tema de legitimidad social, una oposición, digamos, una oposición de la población para que se desarrolle o continúe el proyecto. Sin embargo, también desde el otro lado, esto posiblemente, digo yo, y hago la pregunta, puede ser una señal negativa para el sector, es decir, para los otros proyectos porque si como tú mencionas, efectivamente la compañía iba cumpliendo las distintas normativas o requerimientos que estaban vigentes en ese momento, y luego, en virtud de determinada información que ellos proporcionaron, se les concedió la licencia ambiental y posteriormente esa licencia fue suspendida y luego revocada, pues existe tal vez una señal o qué señal están teniendo el resto de los actores del sector minero en el tema de que por qué no pensar que mañana suceda algo similar en otra región. Esto pasó ahora, no más larga, pero posiblemente esto puede pasar en otro. Entonces quisiera un poco tener tu análisis, tu punto de vista sobre cuál es el mensaje que posiblemente esto puede significar para el sector del antecedente humano. A ver, el mensaje, y por eso decía que obviamente sin legitimidad social no hay seguridad jurídica posible, porque esta, esta presión social en contra y en contra del proyecto y a favor del agua, porque esa era la lucha, y es la lucha por la que no quieren que haya el proyecto, esto le ha puesto al Estado en una posición de que dejó de ser autoridad técnica o mediador técnico para convertirse en un juez político, Correcto, ¿no? correcto. Es así de sencillo. Entonces, el mensaje que se está dando es justamente una falta de credibilidad internacional en la aplicación de esa seguridad jurídica. Si yo soy una autoridad técnica, yo tengo que sustentar en mi objetivo y mi principio de actuación tiene que ser la seguridad jurídica. Porque además los funcionarios públicos son responsables de sus actos o sus omisiones. Entonces, si se emitió un acto administrativo que concedió la licencia, esto debía haber estado debidamente motivado con los sustentos técnicos adecuados. Y si existían los sustentos técnicos, no cabía una revocatoria. Pero si es que no se cumplieron los requisitos respectivos, y por eso es que cuando previo a emitirse la revocatoria, el gobierno central pide que sea la alcaldía la que emita los informes técnicos que sustenten por qué, efectivamente. Yo creo que ahí el futuro es incierto realmente, es un caso muy complejo, pero yo creo que luego, pues posiblemente después de lo que ha sucedido, y te voy a preguntar eso justamente, Lisa, es ¿qué crees que pueda pasar en el sentido de que posiblemente se venga un tema de un arbitraje, ¿no? Y obviamente va a haber responsabilidad. ¿Y quiénes van a ser? No nos olvidemos también de este tema de la responsabilidad del funcionario público y del derecho de repetición que podría haber. Entonces, igual, ¿cuáles son las responsabilidades? Y antes de que contestes, también quiero animarles a todos nuestros asistentes, que una vez más les agradecemos por acompañarnos en este diálogo minero, que hagan sus preguntas para poder al final, este ya es el penúltimo, vamos a entrar en el último tema y ahí vamos a dar lugar justamente a preguntas que puedan existir de parte de ustedes adicionalmente que hemos recibido. Así que, por favor, cuéntanos, ¿qué opinas al respecto? Bueno, primero definitivamente se viene un arbitraje millonario, ¿no? O sea, las noticias que tenemos es que la empresa está buscando alternativas, pero yo la única alternativa que le veo en este contexto, porque ya digo, la autoridad se ha convertido en un juez político. ¿Y qué es lo que ha hecho? Dado un mensaje débil, de un débil modelo de gobernanza minera, ¿no? Entonces, ante cualquier situación de social o de presión, cambia las reglas de juego. Entonces,
Esto nos pone ante un escenario de seguridad jurídica que obviamente tiene que ventilarse en los arbitrajes, y por eso creo que es importante este contexto histórico de 25 años de trabajo en un proyecto, donde un proyecto ha cumplido todas las etapas legítimas de normativas, llega a la obtención de una etapa final con una aprobación y definitivamente esto se cae. Ahora, el cuestionamiento viene a que sí tiene que reforzarse también desde el lado estatal y también desde el lado de las empresas el tema de cómo estoy manejando esa legitimidad social en territorio. La minería no se hace en Quito, en el escritorio de un ministerio o en las reuniones con el ministro, con el viceministro. La minería se la hace en territorio. La minería, exacto, los beneficios de la minería, los beneficios de los procedimientos o del modelo que propone el inversionista, tienen que hacerlo en territorio. En cambio, tienen que, digamos, nacionalizar ese modelo a las al cantón, a la parroquia donde ellos están. Creo que ese es el mensaje que se va a dar. Entonces, el Estado tiene que fortalecer ese modelo de gobernanza minera para que no tenga estos vaivenes, estas montañas rusas y estos cambios de criterio que ya lo hemos analizado, pero por otro lado las empresas tienen que trabajar también en lo social. Igual al pensamiento inicial. Sin legitimidad social no hay seguridad jurídica posible. Y este es un mensaje para los dos lados. Y vuelvo a lo inicial. La minería y la gobernanza se la maneja en doble vía. Desde el lado estatal y desde el lado de las empresas. Entonces las empresas ahora tienen un desafío grandísimo en sus próximos proyectos, como tú decías, ¿qué va a pasar en los próximos proyectos? Bueno, tienen que hacer un rediseño y repensar sus actuaciones desde el lado social. Para mí, es el examen final de que se lo hicieron bien en el manejo social o no. O sea, el caso Loma Larga es un hito que puede marcar un antes y un después de la minería en el Ecuador. Definitivamente. Creo que ha sido muy interesante, hemos abordado temas muy relevantes, el tema del catastro minero, la tasa de supervisión minera, las reformas introducidas por la Ley de Transparencia Social y otras normativas, el caso Loma Larga, y entonces ahora el último bloque que quisiera que abordemos, antes de dar paso a las preguntas que escribieran por parte de los asistentes, es hacia dónde vamos. Es decir, creo que todos estamos conscientes de que la minería es importante fortalecerla. Hay un potencial muy grande en la minería en el país, es el cuarto rubro de exportaciones en el país y tiene una proyección de crecimiento. Pero obviamente esto dependerá del número de proyectos que tengamos. En este momento tenemos 2 proyectos emblemáticos, pero la idea es que podamos tener más proyectos en la fase ya de explotación y por esa razón creo que hay que fortalecer el sector minero. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que necesitamos para poder efectivamente fortalecer la institucionalidad del sector minero? ¿Qué es lo que necesitamos para fortalecer? Bueno, en resumen, necesitamos una institucionalidad técnica, no política, ¿no? Y sobre todo con especialización en temas de minería. Entonces, y vamos a ser sinceros, los actores políticos no pueden tener un rol predominante, digamos, en el manejo de la gobernanza de la política pública minera. Necesita una especialización, necesita verse desde un aspecto técnico y del conocimiento del desarrollo y de la historia de este sector. Creo que es fundamental. Segundo, creo que es necesario fortalecer o redefinir la política minera, ¿no? Con objetivos primero medibles, planificación territorial y una visión a largo plazo que trascienda gobiernos. ¿Por qué? Porque siempre lo hemos dicho, los proyectos mineros trascienden gobiernos. Entonces tenemos que dar, y yo creo que ese es el objetivo y el rumbo de este gobierno. O sea, dejar sentadas las bases, y eso es lo que se quiere con la constituyente, unas bases previsibles, como dijimos, una certeza a la inversión en estos sectores que justamente va a aportar en beneficio económico y social, y en este sentido tiene que trascender. Por eso hay que redefinir y fortalecer esa política. Y finalmente creo que hay que agregar en este contexto a la academia. Creo que el rol de Son los actores, ¿no? los actores Hay diferentes actores. Sí, y de la sociedad civil, a estos actores adicionales que no los hemos mencionado y que muchas veces
solo los incorporan para eventos y no para realmente trabajar con ellos. Y creo que la academia y la sociedad civil se convierten en veedores y socios de esa legitimidad, porque son ellos los que están en territorio, porque son ellos los que nos pueden proporcionar desde el lado de el manejo, mucho valor agregado al manejo, al modelo de la inversión que estamos proponiéndole al Estado desde el lado de las compañías. Entonces, en este sentido, no podemos construir una minería moderna sin conocimiento científico y sin una confianza social. Definitivamente creo que esos son los tres aspectos en los que se tiene que trabajar y con los efectos que yo ya he mencionado antes. Excelente, Elisa, te agradezco como siempre por tu valioso aporte. Creo que como experta en el tema, conocedora con tu gran experiencia y tu conocimiento propiamente del sector, y como tú bien decías, la minería se hace en el campo, no solamente en el escritorio o por Zoom, sino que hay que hacerlo en el campo, y tú eres justamente una de esas abogadas que ha trabajado mucho en el campo y pues tienes mucha experiencia y conocimiento desde adentro del sector. Así que muchas gracias por todos tus aportes. Quisiera pasar la palabra a Giovanna. Tal vez tienes alguna pregunta por parte de nuestros asistentes, y cualquier otra pregunta que tengan, igualmente lo canalizamos a través de Giovanna. Estamos prestos. Por favor, Giovanna. Seguro, muchísimas gracias a los dos por ese excelente tiempo que nos han dado tan ilustrativo, denotando la experiencia y conocimiento en la materia. Recibimos una pregunta al interno de que se tenía conocimiento de una demanda de inconstitucionalidad sobre la tasa minera. No sé si Elisa nos puedes comentar al respecto un poco hacia dónde podría ir esa tasa o qué es lo que se puede esperar. Sí, efectivamente, como lo mencionamos, existen algunas demandas de inconstitucional presentadas de la tasa minera. Entonces, por un lado, hay el cuestionamiento de que no se trata que el objetivo de la tasa no es de una tasa, sino de un impuesto, y también desde que es una decisión desproporcional y justamente y que afecta de alguna manera el equilibrio económico, generando un efecto en el tema de un desincentivo y que se puede perder una actividad que permite generación de empleo. Y básicamente ese es el contexto. Pero en este sentido, yo no le veo, yo aquí pongo mi criterio de que ese tema vaya a, digamos, la Corte Constitucional a fallar a favor de las peticiones de quienes han accionado esta acción de protección. Porque es evidente que si hubiera establecido alguna vulneración de derecho constitucional, de los derechos planteados en la acción, hubieran aplicado y aceptado la medida cautelar, es decir, la suspensión, porque esa es la naturaleza de la medida cautelar. Es justamente suspender un hecho, un acto que está generando una vulneración a un derecho constitucional. Entonces, esto quiere decir que todavía lo tienen que analizar mucho más en detalle, tendrán que escuchar a las partes en la audiencia debida, pero por otro lado, también creo que se cumple un objetivo que yo lo hablé en esta charla, legítimo, que es el fortalecimiento de una entidad de control y la lucha contra la minería ilegal. La minería ilegal en el tema metálico es importante. Todos sabemos que está directamente asociada al crimen organizado, a lo que es el narcotráfico, y por lo tanto, estas situaciones, este escenario nos pone en una posición de inseguridad como está. Por lo tanto, el no fortalecimiento obviamente nos deja en una posición de indefensión, y creo que es parte de las acciones y medidas para trabajar en un tema de seguridad. Y ahora inclusive se ha podido ver que financia todos estos levantamientos, la minería ilegal financia los levantamientos indígenas que nos ponen en zozobra a la estabilidad democrática del Ecuador. Por lo tanto, creo que la Corte Constitucional está haciendo bien en poder analizar adecuadamente. Pero por otro lado, también sí creo que muchas veces las acciones legales, a pesar de que somos abogados, no son las propicias para llegar a un objetivo. Y el objetivo creo que es la discusión.
si todos partimos de que estamos de acuerdo en el fortalecimiento institucional, entonces llegar a presiones legales de este tipo creo que no tienen un buen fin, sino más bien que sería por la fuerza legal, sino más bien creo que es el tema de sentarse a dialogar. Pero para esto también se necesita la apertura y la apertura de la autoridad para poder hacerlo, de poder escuchar ese impacto y poder generar alternativas que nos permitan tener ese objetivo legítimo, pero también desde alguna parte sin que tenga este impacto económico. Ese es mi criterio, así que Excelente. definitivamente creo que el tema de la tasa todavía la podemos comentar en un posterior. La tasa da mucho para hablar, cada caso puntual, inclusive las demandas que se han presentado, cada una tiene sus características muy peculiares. Como tú bien decías, algunas demandas de inconstitucionalidad fueron igualmente, se desistieron, se fueron retiradas, otras pues, se mantienen. Creo que el tiempo irá dando claridad sobre cuál es el resultado que tome o la posición que tome la Corte Constitucional al respecto. Giovanna, no sé si tienes tal vez alguna otra pregunta. Sí, por favor, Elisa, si bien comentaste al momento de abrir la charla en el primer punto sobre la apertura del catastro minero, ¿está sujeto a algún plazo? ¿Cuándo se cierra o qué tipo de alerta se podría ver para decir es un momento en que la autoridad cambió de política y nuevamente vamos a una posición mucho más restrictiva? Porque de lo que comentaste en esta línea del tiempo era apertura, cierre. Entonces, ¿cuáles serían las alertas o cuál es el plazo que tienen que tomar en cuenta nuestros asistentes? Muy buena pregunta, Giovanna, y yo lo que podría decir es que esta pregunta refleja la incertidumbre que hemos tenido desde el 2008 en cuanto al tema del catastro minero. O sea, refleja ese miedo que se ha generado de los actores del sector minero respecto de que y ahora ya se abrió, cuándo se cerrará y qué hago. Y existe un tema concreto y es que como se aperturó en esta primera fase los no metálicos, al tener esta incertidumbre de parte del sector, lo que ha pasado es que se ha venido una avalancha de solicitudes para no metálicos, cuando en realidad las áreas donde se están solicitando los no metálicos son áreas donde son distritos mineros metálicos, donde el mismo mapa geológico establece que la alta riqueza geológica en esos lugares es metálica, donde se desarrollan metales. Y entonces aquí vemos que esa incertidumbre tiene que ser un desafío que tiene que controlar el Estado ecuatoriano. Yo creo que al haber dicho que necesitamos certeza, es que tiene que permanecer firme en el cumplimiento de las etapas de la apertura del catastro minero, porque es la única forma en que podamos nosotros ir hacia una minería legal e inclusive la regularización de algunas actividades. Y en este sentido, creo que mientras más pase el tiempo para la segunda etapa de apertura del catastro al metálico, entonces se genera más incertidumbre y adicionalmente se está distorsionando el objetivo de cada una de las etapas. Entonces, como vimos, y en esto también quisiera mencionar algo que no lo vimos, es que la oportunidad de reformas de la ley de minería, como decíamos, que es todo un reto, también debieron haber incorporado la eliminación de una disposición general tercera que fue incorporada en las reformas a la ley de minería del 2013, donde permite que si yo tengo un título minero de no metálicos o de áridos y férreos, si de pronto encuentro metálicos, puedo solicitar al ministerio que se cambie el título minero para metálicos y pueda explotar ese recurso. Realmente es maquiavélica esa disposición y me lo acabo de decir que bypassea Claro. el comportamiento. Es una trampa. Es una trampa. Exacto. Entonces, en este sentido, es evidente que esas reformas y ese esfuerzo sí tienen un impacto, pero podrían haber tenido también un mejor análisis desde la especialidad, desde los que estamos trabajando en minería y en territorio, para poder aportar en este tipo de cosas y después no tener estos problemas con la presentación de querer salir con un tema y que después podría generarse una suspensión. De hecho, ha habido algunos rumores internos que está suspendido ese procedimiento,
Yo considero que tiene que seguir y que la autoridad tiene que ser firme, coherente en la gobernanza, en la política y en este caso, en la apertura del Cataco tiene que continuar, tiene que ponerse en claro, tiene que continuar ese proceso y es necesaria el cumplimiento de las siguientes etapas. De la pequeña minería metálica que está pendiente y en diciembre del resto de la minería mundial y gran minería. Y creo que a eso tenemos que propender las personas que estamos justamente hablando y aportando al sector. Excelente, Eli. Solamente para terminar, porque tenemos una última pregunta que te pediría una respuesta súper corta para cumplir los plazos. Giovanna, creo que tenías algo más. No, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Creo que en honor al tiempo podríamos dejarlo ahí. Más bien, Perfecto. Perfecto, muy bien. En todo caso, si que existen igual consultas adicionales que tengan, por favor envíenos y todas estas van a poder ser atendidas por interno. Yo quisiera simplemente en estos últimos minutos agradecerte una vez más, Elisa, por todo tu apoyo, por toda esta clara exposición que se ha hecho en este diálogo minero. Agradecer a cada uno de ustedes, los asistentes que nos han acompañado, nos han honrado por su asistencia el día de hoy. Reiterarles que estamos a sus órdenes, creemos sin lugar a dudas que este es un sector muy importante para el desarrollo nacional, que genera desarrollo, que genera ingresos, que genera trabajo. Creemos que es importante todo esto que ha mencionado Lisa, la institucionalidad, la gobernanza. La minería es necesaria no solo para el país, es necesaria para el mundo entero. Estamos en un proceso de transición energética y esa transición energética requiere de minerales, es decir, minerales como el litio, cobalto, el cobre, el níquel, se requieren justamente para las baterías. Estamos hablando de una transición energética de pasar de los combustibles fósiles a los combustibles alternativos, a la renovación, al tema eléctrico, por ejemplo, en los autos o en distintas tecnologías. Obviamente, toda esa transición energética requiere de minerales que tenemos en nuestro subsuelo, que tenemos y que pueden ser explotados y que pueden efectivamente, bajo, como siempre he dicho, altos estándares de calidad, de control, de impacto ambiental y social. Eso que tú decías, Elisa, también me quedo, es muy importante. La legitimidad social es fundamental. Es decir, así como vemos que es indispensable aprovechar los recursos naturales que tenemos en nuestra minería, es indispensable también saber que no podemos aprovecharlos si no gozan esos proyectos de la debida legitimidad social. Yo creo que el país tiene un alto potencial, reitero, aquí tenemos los recursos y va a haber minería. Depende de la política pública y si esa minería es legal o es ilegal. Y también de los instrumentos de la normativa que permitan tener la seguridad jurídica. Siempre nos preguntamos por qué tenemos cifras tan distantes en temas, por ejemplo, de inversión extranjera con nuestros propios vecinos. Colombia en el 2023 tuvo inversión extranjera por 13.500 millones de dólares, Perú por 6.500 millones de dólares y Ecuador por 122 millones de dólares. Es decir, esas diferencias abismales, ¿por qué? Y creo que son muchas las respuestas, pero una de ellas creo que es importante, primero, en que cualquier inversionista, como tú bien decías, Elisa, nos está observando y quiere ver dónde es más conveniente invertir, dónde existe mayor estabilidad normativa, dónde existe la posibilidad de que si yo invierto, voy a mantener mi inversión y voy a recuperar mi inversión. Visible y Previsible, exactamente. Entonces, para eso yo creo que es importante, justamente, reitero, ahora que estamos posiblemente abocados a una posible asamblea constituyente, sería importante que uno de los temas fundamentales que se llegue efectivamente a convocar una asamblea constituyente es que esta nueva constitución prevea los mecanismos y los instrumentos adecuados para proporcionar seguridad jurídica, estabilidad normativa, seguridad al inversionista, para que no podemos seguir con estas cifras tan distantes. 13.500, 6.500, 122 millones es impresentable. Y esto depende justamente de la normativa, de la seguridad jurídica que se brinda. Así que, y también del sector. Uno de los sectores que mayor inversión extranjera atrajo y sigue atrayendo, por ejemplo, en Perú, es justamente la minería, porque en estas actividades donde se requieren ingentes sumas de inversión para la fase de
exploración y luego para la explotación. En Entonces, el contexto político incierto de Perú, exactamente. siguen permaneciendo Siguen una permaneciendo. opción en ese tema. Así es. Entonces yo quiero quedarme con estas últimas reflexiones y reiterar mi agradecimiento, Elisa, agradecimiento a todos ustedes, al equipo igualmente que nos ha apoyado con la preparación de este diálogo minero y decirles que estamos a sus órdenes como Puente y Asociados. Será un gusto poder atender cualquier inquietud que haya quedado pendiente o cualquier inquietud relacionada con el tema y que podamos efectivamente apoyarles. Así que reitero mi agradecimiento y siendo las 10:27 hemos cumplido puntualmente con el horario establecido. Así que gracias una vez más y esperamos vernos pronto en una futura ocasión. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Desde Puente Asociados estamos siempre cerca de quienes necesitan información al día, necesitan actualización normativa y les pedimos de favor que llenen el forms que está en el chat porque es una forma en que nosotros podemos conocer su opinión, saber de qué temáticas desean que tratemos. Procuramos siempre estar respondiendo sus inquietudes, estar a la vanguardia, atender sus necesidades y solo teniendo su opinión vamos a poder hacerlo. Así que muchísimas gracias y un excelente día con todos.